Muchas gracias, Pablo. Hacías referencia a la historia general respecto de estos 211 años de la Revolución de Mayo. Ahora nos vamos a detener en una historia particular, regional, del río Cuarto al sur, en donde las localidades de buena parte del sur de la provincia de Córdoba están referenciadas en el proceso primero revolucionario y luego independentista. Por lo menos este es el adelanto del trabajo realizado por un doctor en historia, investigador de la Universidad de Buenos Aires, nacido en la localidad de Adelia María, a quien saludamos, Roberto Tarditi. Un gusto, Roberto, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. El gusto, el gusto es mío, es una alegría poder comunicarme con ustedes. Bueno, es un placer que nos pueda referenciar el trabajo que ha realizado. Cuéntenos sintéticamente cómo es que se ligan muchos de los nombres de las localidades del sur de la provincia de Córdoba con el proceso inicialmente revolucionario y posteriormente independentista. Sí, bueno, esto es un trabajo que hemos hecho con María Julia García, digamos con el apoyo del Museo Lilia Denari de la localidad de Adelia María. Nosotros habíamos escrito un libro sobre historia de Adelia María y del ramal ferroviario a la Boulaye-Zampacho. Y bueno, generó mucho entusiasmo conocer el origen de los nombres de la localidad y especialmente la fecha de nacimiento de estos pueblos. Así que a partir de ahí nos entusiasmamos y ampliamos el trabajo y tomamos en consideración 58 localidades que están ubicadas al sur del río Cuarto para ver de dónde provenían los nombres de esas localidades. Y bueno, si ahí nos encontramos con algunas sorpresas. ¿Cuáles fueron esas sorpresas, Roberto? Bueno, la primera, que uno ya más o menos lo sabía, de esas localidades, las que nosotros seleccionamos son aquellas en donde había un asiento de población, digamos, empezando desde las que tienen más población para abajo. Las que aparecen registradas en los censos, o sea, no tomamos en consideración aquellos lugares donde no hubo asientos de población importante. Y ahí nos daba que, si bien la mayoría de esas estaciones tienen que ver con que llevan el nombre del terrateniente de la zona o de algún familiar directo o de algo relacionado con él, inmediatamente después y casi en cantidades equiparables, aparecen localidades que toman el nombre del proceso de la Revolución de Mayo y las guerras de la independencia. Así que eso fue una gran sorpresa y eso nos llevó a preguntarnos un poco qué es lo que nos querían transmitir, qué herencia nos querían dejar aquellos que deciden en tantas localidades darle el nombre de personalidades y de hechos que tienen que ver con ese gran proceso fundante de la nación argentina, que es el proceso revolucionario y las guerras de la independencia, lo que conmemoramos este día tan especial que es el 25 de mayo. Doctor, ¿quiénes son esos nombres y cuáles son las localidades? Rápidamente, sintetizadas, ¿por qué llevan el nombre de determinadas localidades de personas que participaron de ese proceso revolucionario? Mirá, tomando en consideración desde 1903 en adelante, por ejemplo, Buyardo, ¿no?, que se funda en 1903 por Hipólito Buyard. Villa Huidobro, que se funda en 1904. ¿Quién era Hipólito Buyard? Por el... No, ¿Cómo? le preguntaba que nos dé una breve reseña de quién es cada uno de ellos. ¿Quién era Hipólito Buyard? Bueno, Buyard es uno de los generales que participa de este proceso. Digamos, si me esperás, yo te digo, los nombramos y después si vos me esperás un segundito, te oriento porque son muchos. Sí, bueno, el caso, por ejemplo, de Villa Huidobro. Sí. Villa Huidobro, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se funda en 1904 por el general José Ruiz Huidobro,
Bulnes de 1909 por Eduardo Pérez Bulnes, del Campillo en 1907 por Juan Crisóstomo del Campillo, Serrano en 1921 por José María Serrano, Fray Cayetano Rodríguez en 1930, ¿no es cierto?, ya de la línea del ramal La Boulaye-San Pacho, Pacheco de Melo en 1930, también por José Andrés Pacheco de Melo, Coronel Moldes, y algunas de las localidades, bueno, tan importantes, ¿no es cierto?, como Holberg, que tenemos su fundación en un periodo anterior, ¿no es cierto?, 1884. Ahí tenés que, por ejemplo, el Edward Kalitz, el barón de Holberg, que vive entre 1778 y 1853, es un austríaco que llega a Buenos Aires con San Martín y Alvear en 1812, con el ejército del norte combate la batalla de Tucumán, construye fortines en la frontera y es director del parque de artillería. Bueno, y así cada uno de los nombres o lugares, por ejemplo, hay dos lugares que me parece muy interesante tenerlos presentes, que son las estaciones que se fundan en la línea de lo que era el Buenos Aires and Pacific Railway, o sea, el ferrocarril, lo que luego va a ser una parte del ferrocarril San Martín, que es la línea que viene de Rufino a La Boulaye, continúa General Lavalle, ¿no es cierto?, Vicuña Maquena y va a Justo Darac. Ahí hay una serie de estaciones, ¿no es cierto?, el caso de Curapaligüe, Río Bamba, Gavilán, Guardia Vieja, todas ellas marcan hechos que tienen que ver con el proceso revolucionario y con las guerras de independencia. Esa fue la gran sorpresa con la que nos encontramos. Y digamos, por ejemplo, el caso, cuando uno dice Curapaligüe, está hablando de un combate que se desarrolla el 4 de abril de 1817 en el sur de Chile. Río Bamba es un río de Ecuador y ahí hay un combate en la que participan las tropas de San Martín el 21 de abril de 1821 en la cercanía de este río Bamba en Ecuador. Entonces, digo, hay mucho para hablar con respecto a los detalles y lo interesante es que esto sea como un estímulo para los jóvenes que estudian historia, para aquellos que están, ¿no es cierto?, digamos, para ver, yo creo que la gran pregunta es que nos tiene que ayudar esto a comprender en profundidad lo que es el proceso revolucionario. Y me parece que en relación a eso hay por lo menos 4 cosas que son bien, pero bien importantes. La primera, que estamos hablando de un proceso revolucionario. O sea, esta efeméride para los argentinos es muy querida y digamos como que tiene una profundidad que está planteando permanentemente nuevos descubrimientos, ¿no es cierto? En ese proceso revolucionario los cambios sociales son importantes. Tal vez hay 2 grandes cambios sociales que tienen una gran significación. El primero es la abolición de la esclavitud. En la asamblea del año 13 se declara la libertad de vientres, ¿no es cierto? Entonces, antes de la Revolución de Mayo tenemos una sociedad, después de la Revolución de Mayo, y de este proceso revolucionario tenemos otra sociedad. El fin de la servidumbre de los indígenas. Por ejemplo, para ampliar esta idea con respecto al tema de la esclavitud. Piensen ustedes que la esclavitud se termina en Estados Unidos unas cuantas décadas después, resultado de una cruenta guerra civil, ¿no es cierto?, con lo que finaliza la esclavitud. En Brasil continúa varias décadas más. El segundo punto que decía era el fin de la servidumbre de los indígenas, ¿no es cierto?, que era un tema pero tan complicado, con esta forma, ¿no es cierto?, de la mita, el yanaconazgo, ¿no es cierto?, la encomienda, que era la forma de sujeción servil de los indígenas. Y 2 hechos muy importantes también. Uno, por supuesto, el proceso independentista, o sea, dejamos de ser imperio español para pensar en construir una nueva nación. Y el otro hecho, que lo hacemos bajo una forma republicana. Fíjense ustedes que nosotros nos sacamos los Borbones de encima en esa época y en España todavía los tiene ahora. O sea, España, Reino Unido de Gran Bretaña, Holanda, ¿no es cierto? Las monarquías continúan, sostenidas por los impuestos del pueblo. Nosotros tenemos problemas, ¿no? No es que no, digo, nadie los quiere obviar, pero qué importante que
haya ese movimiento de simpatía que genera la revolución y todo el proceso revolucionario, de simpatía, de entusiasmo, de voluntad de construir una nueva nación, haya quedado plasmado en una enorme cantidad de localidades que llevan nombres y fechas relacionados con ello. Roberto, muchísimas gracias por este adelanto. Ojalá que cuando se sistematice el trabajo, entiendo que lo van a publicar, podamos acceder a él para completarlo y leerlo. Es una buena cartografía de las huellas del proceso de revolución e independencia al sur del Río Cuarto. Muchas gracias, Roberto. No, muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias por haberme invitado. Bueno, ahí está. Mucha historia contenida en los nombres de los pueblos que van desde el departamento de Río Cuarto hacia el sur. El adelanto de este trabajo realizado por el doctor en historia, docente investigador de la UBA, pero nacido en la localidad de Adelia María. Así son las cosas.